Buenos días, tardes, noches, profe. Soy Ángel David Sotelo Arias del segundo 7. El día de hoy vamos a explicar la globalización, el nuevo orden internacional, al igual que un poco de la Guerra Fría. Bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, eso hace que inicie el proceso de globalización, iniciando con la nueva geografía mundial, donde muchos países europeos, africanos y asiáticos se independizaron, como Albania, Austria, Checoslovaquia, entre otros más. Eso también hizo que países como Estados Unidos obtuvieran nuevos territorios, como Alemania y Japón, donde perdieran muchos territorios. En cuanto a lo político, económico y social, se hicieron acuerdos y organizaciones como el derecho internacional, el sistema de organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el funcionamiento de otros organismos internacionales que han creado en las distintas áreas en las que actúan, como puede ser el sistema financiero internacional, construidos por las instituciones emanadas por los acuerdos de Bretton Woods, es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde también la Organización Mundial del Comercio ha tenido un papel crucial para el desarrollo del libre comercio, o también el sistema de seguridad internacional conformado por el Consejo de Seguridad de la ONU y otros acuerdos regionales de orden militar. Bueno, los factores políticos. El nuevo orden mundial motivó a decenas de países a hacer reformas económicas y políticas transformacionales, entre las cuales cabe destacar dos cambios significativos que aportaron mucho a la estructura emergente del nuevo orden liberal, y así. Este, Eso también ha generado que se comercie entre muchos países, también quitando esa parte de las fronteras, que, por ejemplo, que varios países quieran desarrollar sus productos aquí en México o en distintos países, todo eso. En el factor económico, bueno, habla de la crisis del 70. En la década de los 70, la economía mundial terminaba una época de crecimiento ininterrumpido, donde desde la Segunda Guerra Mundial había generado mucho crecimiento. En ese periodo, el sistema basado en el patrón dólar-oro, acordado por Bretton Woods, se va desmoronando. Entramos en una nueva etapa de tipos de cambios flotantes. Esto hace que el precio del barril de petróleo crudo sufre una consecuencia de... La economía mundial había pasado su funcionamiento en el patrón dólar-oro como se había acordado, y lo que requería que los Estados Unidos tuvieran reservas de oro suficientes para respaldar los dólares en circulación o las reservas de otros países. Una fecha importante fue en 1960, cuando el valor de oro en los mercados privados sobrepasó los $35 la onza, que se tomaba como precio oficial del patrón dólar oro. En marzo de 1968, el valor de oro en los mercados privados ya doblaba este precio. En 1974 llegó a los $190 la onza, y en 1980 los $850. En agosto de 1971, el presidente Nixon anuncia oficialmente que Estados Unidos no va a cambiar dólares por oro. Luego nos pasamos a la conformación de bloques económicos, el cual esto ha generado que muchos países tengan que proteger y fortalecer sus economías, ya que tienen la capacidad de producir productos en un menor tiempo. Entonces, para poder proteger y fortalecer sus economías, una manera para hacerlo era hacer tratados o acuerdos con otros países, el cual les permitieron desarrollar y fortalecer sus economías por medio de la exportación e importación, además de cubrir las necesidades básicas de su sociedad. Los factores sociales, ese nuevo mundo globalizado,
ha repercutido mucho en la sociedad. La concentración del capital y la pobreza en la sociedad eh, ha hecho que los pobres se hagan más pobres y los ricos se hagan más ricos en la última década. Los pobres constituyen más de una tercera parte de la humanidad y ha aumentado a un ritmo muy rápido que desde 1990 a esta década tenemos más de 100 millones de nuevos pobres para un total que lo supera de 2.500 millones de habitantes en una situación de pobreza. En cuanto hablamos del trabajo, eso se concentra más en las zonas urbanas, donde hay mucha demanda, pero la falta de educación de las personas los limita en su mayoría a no poder tener grandes puestos. También las plazas que antes ocupaban los obreros están siendo reemplazadas por grandes máquinas que donde solamente las máquinas ocupan mantenimiento y es donde los dueños emplean en comprar máquinas en vez de contratar personal para que hagan los trabajos pesados. En lo cultural, este factor ha repercutido un buen y más aquí en México, ya que es un proceso de exportación, expansión y asimilación de costumbres, valores, expresiones artísticas, creencias religiosas, gastronomía y tradiciones, el cual se han adquirido culturas y costumbres de otros países. Y a veces uno mismo ha adquirido como propia esa cultura. En los medios de comunicación también han influido mucho en una labor de fusión de muchas formas y costumbres de vida, en la cual de este modo podemos entender cómo habitantes de diferentes países han adquirido hábitos de consumo muy parecidos. Nos encontramos también ante un proceso dinámico de intercambio, una perspectiva totalizadora de todos los elementos de los países, como capitales, producción, tecnología y cultura, siendo un proceso de globalización inherente a la relación de dependencia económica establecida. Eh, esa- ese factor cultural es una necesidad y una consecuencia. Necesidad, ¿por qué? Porque los países necesitan la homogeneización de la cultura, que se logra a partir de la expansión de los componentes culturales locales para fortalecer y facilitar las relaciones comerciales. Y es una consecuencia porque la incorporación de los elementos culturales importados se logra a través de la creación de mecanismos para lograr su entrada. Al igual, esto ha querido que muchas muchos países pierdan su identidad nacional, como una parte es México, que va perdiendo de poco en poco sus etnias, también las lenguas que se hablaban, al igual también las tradiciones, como el querer festejar Halloween en vez de Día de Muertos. Bueno, el querer de aprender de otras culturas hace que nuestra cultura se vaya perdiendo o se vaya mezclando, donde la cultura extranjera tenga mayor peso que nuestra cultura. Y bueno, ya para ir acabando, la globalización es un proceso que se ha ido tomando con más fuerza. Los países desarrollados son los que han tenido avances en todo sentido, pero también los países subdesarrollados eh, han sido beneficiados de todos estos avances que se han venido dando en ese mundo. ¿En qué sentido? En la comunicación, por ejemplo, que tengamos el Internet, que tengamos los teléfonos, las computadoras, los cursos virtuales, clases virtuales, que también que podamos comprar en otros países. Y eso hace parte que de esa globalización, ese proceso de globalización, se haga un poquito más eficiente a nuestras vidas y haga que la calidad de vida aumente. Bueno, hoy en día se está hablando de un mercado común, de un mercado que
de un mundo sin fronteras, donde tenemos que aprovechar la comunicación a distancia, el intercambio cultural, el intercambio lingüístico, los derechos humanos, pero esto ha hecho que se pierda la identidad nacional, como hemos dicho, el declive de las etnias, el aumento de desempleo, el aumento de pobreza, el aumento de enriquecimiento ilícito, de los ricos se hacen más ricos y todo eso. Y bueno, también esto ha hecho que se forme el nuevo orden internacional, donde se dividen en varias partes, los países desarrollados y los países subdesarrollados, donde aquel país desarrollado es aquel que posee los niveles de calidad de vida muy altos y tiene un gran ingreso per cápita y tienen un, una un mayor desarrollo humano. Y aquel país subdesarrollado es aquel que tiene una calidad de vida un poquito más baja respecto a los otros países desarrollados, donde hay sobrepoblación, hay pobreza, hay desempleo, no, no existe tanto el ingreso de fábricas, de empresas del extranjero para que puedan trabajar ahí. Bueno, pues eso sería de mi parte de todo. Este, nos vemos.